Los agentes de policía racistas convirtieron brutal y descaradamente a un hombre negro en un saco de boxeo viviente simplemente porque se atrevió a existir en un lugar que consideraban no destinado a él, sino dentro de Mera. En cuestión de minutos la rueda del destino se invirtió y obligó a esos arrogantes individuos a una posición de rodillas pidiendo perdón, una dramática y conmovedora historia que graba un poderoso mensaje sobre el coraje y la justicia antes de que comience a suscribirse a nuestro canal para unirse a nosotros y ver más historias impactantes que no debe perderse. La ciudad de Kingswood se encontraba pacíficamente en medio de densos bosques envueltos por un quietud opresiva. Aquí los tiempos parecían haberse detenido con las viejas tradiciones todavía mantener en Sua y las divisiones están profundamente arraigadas en el núcleo de la comunidad de la ciudad. La gente no expresaba abiertamente su hostilidad, pero ésta permanecía en cada mirada, en cada desprecio. La palabra hablada y los silencios inquietantes en esta ciudad. Michael Carter, un hombre negro y un extraño y con todos los sentidos, eligió vivir en reclusión una vez que una estrella brillante en el mundo de MMA su nombre fue pronunciado con respeto y emoción. Sus peleas fueron reconocidos por su potencia y excelencia técnica, pero todo llegó a un final repentino después de una carrera que destrozó a todos. Tragedia, un golpe fatídico que le quitó la vida a su oponente. Desde ese día en adelante Michael fue consumido por la culpa, dejando atrás el centro de atención para retirarse a Kingswood. Buscando refugio de su pasado, la cabaña de Michael estaba situada en el borde del bosque, lejos de el centro de la ciudad. Era una pequeña estructura modesta con una sola habitación, una lata oxidada, techo y paredes de madera desgastada que se desvanecían con el tiempo. Vivía solo día a día. Día en aislamiento, su elección para evitar el escrutinio de las miradas inquisidoras y el prejuicio silencioso. Él sabía que existía muy bien. Cada día era el mismo. Michael se despertó temprano, salió de su cabaña y se aventuró profundamente en el bosque en busca de la paz. Los imponentes pinos con luz solar, los rayos de sol que se filtraban a través de sus copas para crear tenues rayos de luz en el suelo eran el único lugar donde se sentía libre. Sin embargo, incluso en este espacio tranquilo, Michael podía sentir el peso opresivo de Kingswood, una sensación de paredes invisibles atrapándolo, permitiéndole solo breves momentos de escape. Kingswood no le dio la bienvenida. Michael, los límites invisibles entre los que pertenecen y los que no estuvieron siempre presentes desde el primer día que pisó la ciudad. Sentí la hostilidad no disimulada en los ojos de la gente del pueblo, pero Michael dijo nada ni discutió. Se quedó callado, evitó interacciones y aceptó el aislamiento como precio de su paz, pero esa paz no duró para siempre. En un lugar como Kingswood, la gente como Michael no eran simplemente forasteros. Se convirtieron en objetivos y Michael Carter pronto se dio cuenta de que la tranquilidad del bosque era solo una ilusión. Se acercaba una tormenta y no se detendría hasta que se puso de pie y luchó no solo por sí mismo sino por la justicia que nunca había tenido. Dejó de creer en la paz que Michael buscaba en lo profundo del bosque. No era nada más que una máscara frágil. En el momento en que regresó a la ciudad de Kingswood siempre sintió las escaleras escrutadoras que lo rodeaban. Los susurros silenciosos cesarían silenciosamente cuando él apareciera, educado pero frío, y se ofrecieron saludos incómodos simplemente para mantener el mínimo de cortesía. Desde el primer día, Michael se dio cuenta de que no pertenecía allí. El prejuicio en no hacía falta hablar de Kingswood, se notaba en cada mirada. Giro deliberado de la espalda. Michael intentó permanecer en silencio haciendo todo lo posible para evitar llamar la atención. Compró artículos de primera necesidad en pequeñas tiendas cerca de las afueras de la ciudad y habló solo en voz baja. Las frases más simples eran necesarias y se fueron tan pronto como terminaron sus recados. Pero cuanto más intentaba pasar desapercibido, más atención parecía atraer. Para el pueblo de Kingswood, Michael no era solo un extraño, era una excepción.
No se podía ignorar a un hombre negro que vivía en una comunidad blanca donde cualquier diferencia era tratada como una amenaza. La relación entre Michael y la ciudad no era simplemente fría, era una presión invisible pero aplastante en las escaleras que lo seguían mientras caminaba. Por las calles se escuchaban los comentarios velados de que él no pertenecía allí y los comentarios mezquinos. Las acciones, desde alguien que se adelanta deliberadamente en la fila hasta los retrasos en el servicio en las tiendas, transmitían todas el mismo mensaje. Mensaje: deja este lugar, pero entre todas las miradas prejuiciosas nada se ha logrado. Michael se siente más amenazado que la presencia de los dos agentes de policía locales, el detective Frank Holloway y su adjunto Rick Walters. Holloway era un hombre respetado y temido por la gente. Ciudad con su imponente complexión, actitud fría y voz autoritaria. Holloway exudaba un aura de control absoluto, pero ese control no era el sello de una feria. El ejecutor de la ley era una herramienta para mantener el miedo y la sumisión. Walters, más pequeño en estatura y aparentemente más tranquilo, generalmente se paraba detrás de Holloway, pero los ojos siempre estaban atentos como un lobo esperando órdenes de su amo. Holloway y Walters no eran simplemente oficiales abusivos, eran la encarnación de un sistema de discriminación. Profundamente arraigado en las raíces de Kingswood, Holloway era peligroso debido a la malicia oculta bajo su exterior tranquilo. No le hizo falta gritar ni blandir un arma para infundir miedo. Una sola mirada de él era suficiente para silencio a todos, pero las acciones de Holloway no fueron solo expresiones personales de la crueldad. Era una herramienta de la oscura estructura de poder de la ciudad, una red involucrando a empresarios, funcionarios locales e incluso miembros de alto rango de la policía estatal. Esta organización no solo protegió a Holloway de la rendición de cuentas, pero también lo utilizó para llevar a cabo su trabajo sucio, desde intimidar a los delincuentes hasta beneficiándose de tratos ilegales para ellos. Holloway no era solo un policía, era el leal y eficiente peón. Walters, aunque parecía un simple lacayo, no lo era. Completamente inofensivo, a menudo se limitaba a seguir las órdenes de Holloway, pero sus ojos revelaban la mente calculadora que Walters no exudaba en Holloway. Arrogancia, pero en cambio llevaba consigo una cautela inquietante en sus encuentros. La mirada de Michael Walter a menudo se demoraba un momento más de lo debido, como si estaba sopesando algo sospechoso o un plan aún no revelado. Una tarde, mientras Michael caminaba hacia su casa desde la tienda, el coche patrulla de Holloway se detuvo lentamente a su lado y bajó por la calle. Ventana que muestra una sonrisa condescendiente y petulante. «Carter, ¿estás bien?» «Me siento bien aquí», Holloway preguntó con un tono aparentemente amistoso, pero sus ojos lo traicionó. Michael asintió brevemente. «Estoy bien, es bueno escucharlo», Holloway respondió. Aunque su sonrisa no vaciló, «solo queremos asegurarnos de que todos se sientan bien. Cómodos siempre y cuando sigan las reglas». Michael no respondió, pero él entendí el significado detrás de las palabras de Holloway. Esto no era un saludo, era una advertencia velada. Holloway estaba enviando un mensaje: «Te estoy observando», mientras la patrulla. El coche se alejó. Michael sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Holloway no era solo el policía, era un depredador, y para él Michael no era más que una presa perdida. Michael continuó caminando hacia su casa tratando de sacudirse la inquietud, pero sabía una cosa. Seguro de que su frágil paz estaba bajo amenaza y la próxima vez que Holloway y Walters se presentó, no serían solo advertencias. Mientras Michael atravesaba en el umbral de su cabaña de madera, el sonido de un coche que se acercaba rompió el silencio y el motor retumbante gruñó. Como una advertencia, miró hacia arriba, miró por la ventana y su corazón se tensó cuando vio el familiar coche patrulla aparcando frente a la cabaña. No había necesidad de adivinar que Michael lo sabía exactamente quién venía. La puerta del coche se abrió y el detective Frank Holloway
Su alta e imponente figura emergió dominando el espacio frente a la cabina. Siguiendo de cerca estaba su asistente Rick Walters, silencioso pero no menos. El intimidante Ojway se puso de pie con una sonrisa burlona en su rostro mientras miraba. Miró a Michael mientras Walters lo vigilaba de cerca como si buscara algo. Excusa para actuar. Buenas tardes. Carter Holloway arrastró su tono mezclado con sarcasmo. Has estado ocupado viviendo aquí en el bosque. Michael St. pisó el suelo. ¿Afuera tratando de mantener la calma hay un problema? Holloway fingió contemplación. Luego se volvió hacia Walters como si buscara confirmación de que habíamos recibido algunos informes. Dijo que alguien mencionó haber visto a una persona rondando por esta zona. Solo estamos aquí para comprobarlo, esto es público. Tierra, respondió Michael manteniendo su tono firme. No he hecho nada malo. Holloway levantó una ceja aparentemente divertido por la respuesta de Michael sobre tierras públicas. Bueno, eso es cierto, pero ya sabes que tenemos que asegurarnos de que nadie esté haciendo cualquier cosa peligrosa o ilegal. Michael podía sentir la tensión en el aire cada vez. La palabra que pronunció Holloway tenía un trasfondo de amenaza. Mantuvo la mirada firme aunque sus puños se cerraron involuntariamente. Apretado a los costados, no te importa si echamos un vistazo alrededor, ¿verdad, Holloway? Continuó su tono sin dejar ninguna opción real. Walters estaba detrás de él con una mano descansando ociosamente en su cinturón, el otro cerca de la funda de su pistola. Michael sabía. No había forma de negarse sin agravar la situación. Adelante, dijo en voz baja, pero... Mire con firmeza. Holloway asintió y la sonrisa en su rostro se transformó en una. Con expresión autoritaria, entró en la cabaña sin esperar invitación. Sion Walters, siguiendo de cerca a Michael, se quedó afuera de la puerta sintiendo como si cada paso que daban disminuyera la santidad de su pequeño hogar dentro de la cabaña Holloway. Inmediatamente comenzó a hurgar en las pertenencias de Michael y abrió los armarios. Arrojando objetos sin dudarlo, afirmando su dominio con cada acción. Walters no dijo nada de pie cerca de la puerta con los ojos fijos en Michael como para asegurarse de que no hiciera ningún movimiento sospechoso. Carter. Holloway dijo que tomaría un libro viejo de la mesa y lo arrojaría a un lado. Vives de manera sencilla, ¿no? No tienes muchas cosas. Muchas fotos, no mucho de un pasado. Michael no respondió, se quedó quieto con los puños cerrados. Apretado a los costados, luchando por mantener su ira bajo control, Holloway continuó su búsqueda, sus ojos recorriendo todo con desdén, como si la existencia misma de Michael fuera una ofensa. Cuando él abrió el armario de herramientas y su mirada se posó en un viejo par de guantes de boxeo. Los recogió, se volvió hacia Michael y le dio una sonrisa fría. Interesante, dijo. Parece burlonamente que tuviste un pasado glorioso, luchador de MMA. ¿No es así? Escuché algunas cosas sobre ti. Michael no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en manos de Holloway. Pero aquí está la cuestión. Holloway continuó con su tono volviéndose gélido. Tu pasado no importa aquí en Kingswood, tu pasado no te protegerá. Arrojó los guantes al suelo y luego se giró para mirar a Michael y se acercó. Deteniéndose a centímetros de él. Quiero que entiendas esto, Carter, dijo su voz baja pero amenazante. Necesitas saber cuál es tu lugar. Si no lo sabes, te lo recordaremos. Michael no respondió, pero en sus ojos comenzó a parpadear una pequeña llama de desafío. Uno que Holloway seguramente notó, aunque solo fuera brevemente. Holloway se rió entre dientes. Y dirigiéndose a la puerta, que tengas un buen día, dijo mientras salía. Walters lo siguió, pero antes de cerrar la puerta se detuvo un momento mirando a Michael. No era él. La petulante arrogancia de Holloway era una mirada fría y calculadora que parecía sondear en busca de debilidad mientras el coche patrulla se alejaba. Michael se quedó en las sombras. Su pecho se agitaba, su hogar ya no era un santuario, se había convertido en un campo de batalla.
que acababa de ser invadido, sabía una cosa con certeza, esto era solo él. Al principio, hombres como Holloway nunca se detuvieron en las meras amenazas. Michael no podía dormir después del enfrentamiento con Holloway y Walters. La sensación de siendo observado y amenazado se cernía sobre él como una sombra opresiva. El pequeño. La sencilla cabaña que una vez fue su refugio ahora se sentía como una trampa que se cerraba a su alrededor. Se sentó junto a la ventana, sus ojos se fijaron en el bosque exterior, donde la oscuridad cubría. Todo esconde siniestras posibilidades, pero incluso su mayor. La vigilancia no pudo prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. El sonido de un motor rugiendo en la noche lo hizo. El corazón se saltó un latido. Esta vez, no fue el lento avance de un coche patrulla como antes de que fuera un sonido de propósito de ira latente antes de que Michael pudiera conseguir. La puerta de la cabina se sacudió violentamente con un golpe ensordecedor como si estuviera a punto de salirse de sus bisagras. Carter abrió la puerta. La puerta, la voz de Holloway gritó llena de amenaza. Michael no tuvo tiempo de reaccionó, la puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo y Holloway entró. Con los ojos llameantes de furia, Walters lo siguió de cerca, con su rostro frío pero teñido. Con inquietud, sal fuera, ordenó Holloway con voz seca y aguda. Michael lo miró fijamente, la ira y la cautela aumentaron simultáneamente, pero antes de que pudiera decir una palabra. Holloway lo agarró del brazo y lo sacó de la cabaña afuera del frío. El aire de la noche hizo que Michael se encogiera, pero no hubo tiempo de notar que Holloway lo empujaba. Él hacia el bosque, cada paso presionando con fuerza contra la grava y la sequedad. Las hojas producían ruidos ásperos y chirriantes. Walters siguió en silencio sus ojos. Lanzándose sobre Michael como si estuviera evaluando su punto de quiebre. Cuando llegaron a un claro, Holloway se detuvo y se volvió hacia. La cara de Michael se había ido, la sonrisa burlona, la cortesía desvanecida que tenía ante su rostro. Ahora era una mezcla de ira y satisfacción petulante, como un depredador que acorrala a su presa. Carter. Holloway comenzó a hablar. Bajo y helado, no creo que hayas entendido lo que dije ayer. Te dije que lo supieras. Tu lugar, pero parece que necesitas un pequeño recordatorio. Michael apretó su puños, pero antes de que pudiera reaccionar, el primer puñetazo aterrizó. El golpe de Holloway fue golpeando fuerte y preciso su estómago y doblándolo sobre sí mismo. Walters pisó. Se acercó más pero permaneció en silencio sin hacer ningún movimiento para intervenir. Michael intentó enderezarse, pero Holloway no le dio la oportunidad y le lanzó otro golpe. El tiempo lo golpeó en la cara y lo hizo tambalearse al suelo. Michael se apoyó en el suelo frío y probó la sangre en su boca, pero no hubo tiempo para recuperarse. Holloway se agachó para agarrarlo. Cuello de su camisa y tirándolo de nuevo a sus pies. ¿Crees que puedes venir aquí y vivir una vida pacífica? Holloway gruñó su voz llena de desprecio. Esto es Kingswood, no necesitamos gente. Al igual que tú, Michael lo miró a los ojos y sintió un dolor que recorría su cuerpo, pero su mirada era firme y esto pareció enfurecer aún más a Holloway, que arrojó a Michael al suelo. Suelo como un muñeco de trapo desechado. Walters, parado cerca, frunció ligeramente el ceño. Frank dijo con voz vacilante, creo que estamos yendo demasiado lejos. Holloway se dio la vuelta. Su mirada es aguda y penetrante. ¿Crees eso, Rick? Bueno, creo que estamos haciendo exactamente eso. Lo que es necesario es que él entienda que no tiene lugar aquí. Michael yacía en el suelo. Respirando con dificultad, pero escuchó cada palabra. Esto no se trataba solo de prejuicio. Holloway estaba protegiendo algo más grande y oscuro. Holloway se volvió hacia Michael y se inclinó para acercarse. ¿Crees que esto es todo? Tú, él siseó, no sabes nada, Carter, no perteneces aquí y si tú no te vayas, me aseguraré de que te arrepientas. Se enderezó y se volvió hacia Walters.
Vamos, ordenó. Walters dudó por un momento, pero finalmente lo siguió. Me dejaron tirado allí solo en la oscuridad, maltratado no solo en el cuerpo sino también por el peso de lo que acababa de oír. Michael se quedó quieto en el frío suelo, filtrándose en su piel, pero en su mente una pequeña llama comenzó a quemar a Holloway. Las palabras llenas de amenazas y secretos solo fortalecieron su resolución. Holloway pensó que se rompería, estaba equivocado. Michael sabía que para protegerse, para poder luchar por sí mismo y descubrir la verdad, tendría que levantarse y luchar incluso si eso significaba. Frente a las sombras más profundas de Kingswood, Michael yacía inmóvil en el corazón de el bosque, sus respiraciones trabajosas mezclándose con el aire frío de la noche, el dolor Sioar. A través de su cuerpo, cada pequeño movimiento amplificaba el dolor de Holloway. Golpes, pero el dolor físico era solo una parte de ello. Dentro de Michael sintió otra tormenta que genera un torrente de ira, humillación y una sensación de impotencia. Nunca lo había sabido antes. Se obligó a darse la vuelta y ponerse de lado, avanzando lentamente. Su camino erguido y apoyado contra el árbol más cercano para mantener el equilibrio, una ola de pérdida. Lo abrumaba la pérdida de la seguridad, el derecho a vivir en paz, todo en Kingswood parecía conspirar contra él, pero en medio de esos sentimientos había un débil. Un destello afloró a la superficie como un recuerdo lejano de sus días como luchador de MMA cuando él era el Michael Carter que todos conocían. En su mente la imagen de Rojo, su viejo. El entrenador apareció intensamente rojo, era un hombre duro con una voz áspera pero autoritaria. Michael recordó la primera vez que entró al gimnasio de Red como un adolescente enojado y sin rumbo al que no se le podía dar un puñetazo. Por el bien de golpear a Michael, Red había dicho con los brazos cruzados mientras lo miraba. Entrena si no puedes controlar tu ira, ella te controlará a ti y cuando eso suceda, perderás. Siempre recuerda que un verdadero luchador nunca cae por miedo. Puede que te derriben, pero tienes que levantarte de nuevo. Esas palabras alguna vez fueron el mantra de Michael que lo guía a través de las peleas más difíciles tanto en la jaula como en vida, pero los había olvidado desde que dejó MMA. Ahora en las profundidades de la bosque esas palabras volvieron a él como una llamada de atención. Michael apretó su mano contra el árbol obligándose a mantenerse de pie a pesar de las protestas de su cuerpo. Un nuevo pensamiento comenzó a formarse en su mente. Es una verdad tan clara como la luz de la luna sobre Holloway y Walters. No se detendrían, hombres como ellos no solo querían oprimir, querían destruir. Y si continuaba en silencio para soportarlo, no solo le quitarían la libertad, sino que también podrían quitarle la vida. Miré a mi alrededor, el bosque una vez fue un lugar de paz, ya no era un santuario. Se había convertido en un campo de batalla y si esto fuera un campo de batalla él tendría que luchar no solo para protegerse, pero para enviar un mensaje de que no era alguien que pudiera romperse fácilmente. Caminó lentamente de regreso hacia su cabaña, cada paso era un recordatorio de la resolución que ahora ardía dentro de él. Mientras cruzó el umbral de la pequeña y sencilla cabaña, ahora se sentía como el lugar donde su resistencia comenzaría. Michael pasó el resto de la noche, mientras atendía sus heridas, agarró un paño viejo y lo limpió. La sangre y el cuidado de los moretones. Mirándose al espejo, su cara estaba hinchado, pero sus ojos ya no tenían la vacilación que tenían antes de que no viera. Un hombre derrotado vio regresar a un luchador, se dio la vuelta y se dirigió a la esquina de la armario donde su vieja bolsa de entrenamiento había permanecido intacta durante años. Cuando lo abrí y dentro había un par de guantes de boxeo maltratados y un vendaje descolorido. Michael cogió los guantes y sintió su textura familiar como si le estuvieran diciendo que era hora de la mañana siguiente. Mientras la tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana, Michael salió con los guantes en las manos. Instaló un área de entrenamiento improvisada detrás de la cabaña, un gran pino envuelto en la tela vieja sirvió como saco de boxeo. Las piedras pesadas se convirtieron en pesas.
Un parche plano. De la tierra se convirtió en su campo de entrenamiento de movimiento. Michael comenzó a entrenar cada golpe y patear, reavivando la fuerza que su cuerpo una vez conoció del dolor de su. Las lesiones no lo detuvieron, cada golpe era una declaración, cada patada era un desafío. Sabía que estaba lejos de recuperar su forma anterior, pero eso no importaba. Lo que importaba era que había empezado a sudar y a empaparse la camisa y el aliento. Llegó en jadeos agudos, pero en el fondo Michael sintió una determinación que no tenía. Sentí que durante mucho tiempo no solo estaba entrenando para sí mismo, sino que se estaba preparando para enfrentar a los demonios que gobiernan Kingswood. Kingswood lo había elegido como su objetivo. Pero Michael Carter había decidido que ya no aguantaría más y no sería capaz de soportarlo. Solo un hombre bajo opresión, era un luchador y esta vez lucharía para recuperar. Toda la determinación de Michael se hizo más fuerte con cada día que pasaba de entrenamiento. Él sabía que la fuerza física por sí sola no sería suficiente para derrotar a personas como Holloway y Walters, quienes abusaron del poder. No tenían miedo de los puños, temían a la verdad, el tipo de verdad que podía desgarrar. Fuera de sus máscaras cuidadosamente construidas, Michael necesitaba evidencia de que Kingswood era. No es un lugar conocido por su transparencia, pero Michael recordó una antigua estación de policía en las afueras de pueblo abandonado hace mucho tiempo cuando el departamento se trasladó a un nuevo. Se decía que en la sede central se guardaban viejos registros olvidados allí. Polvo y tiempo. Michael decidió que si había un lugar que pudiera contener los sucios secretos de Holloway, ese sería. Esta oscuridad cubrió Kingswood cuando Michael salió de su cabaña. Llevaba un abrigo oscuro, chaqueta, llevando una pequeña linterna y una mochila. El bosque de noche era donde se sentía más a gusto cuando las sombras actuaban como sus aliadas, ayudándolo a evitar las miradas indiscretas. A los ojos de los habitantes del pueblo, la antigua comisaría estaba en una zona desolada. Rodeado de árboles y senderos poco transitados, mientras se acercaba, Michael vio un pequeño edificio emerge a la tenue luz de la luna, su techo se hunde y sus paredes. La puerta de entrada estaba rota, pero una ventana en la parte trasera estaba rota. Lo suficientemente grande para que él pudiera deslizarse a través del aire. El olor era denso de polvo y descomposición. Michael mostró su linterna alrededor de la pequeña habitación. El rayo barrió los cajones de los escritorios viejos y los archivadores y rápidamente comenzó su busque, hurgando en cada cajón y armario con la esperanza de encontrar algo útil. Después de un rato, Michael se encontró con un gran archivador en la esquina de la habitación. La mayoría de los otros archivadores estaban vacía o llena de registros inútiles, pero este estaba cerrado con llave. Encontró una barra de metal cerca y lo usé para abrir el gabinete. La puerta crujió ruidosamente cuando se dio manera de revelar una pila de archivos, cada etiqueta con nombres o números de caso. Michael revisó los archivos y un nombre inmediatamente le llamó la atención: Frank Holloway. El expediente de Holloway estaba lleno de informes que Michael no esperaba. Denuncias de uso excesivo de la fuerza, acusaciones de abuso de poder e incluso casos de violencia contra personas de la ciudad, en particular personas de color y miembros de minorías comunidades. Todos estos casos habían sido cerrados sin que se tomara ninguna acción. Investigaciones sin consecuencias. Algunos expedientes llevaban sello rojo, con notas que indicaban que los casos habían sido manejados internamente. Michael se trasladó a la siguiente archivo y encontró el nombre de Walters, aunque no es tan extenso como el de Halewas. Las acusaciones seguían siendo preocupantes y Walters aparecía con frecuencia como cómplice, apoyando las acciones de Holloway, aunque hubo casos en los que había actuado. Por su parte, lo que más le dio escalofríos a Michael fue otro archivo que no solo aburría el nombre de Holloway, pero también implica a funcionarios de alto rango en Kingswood. Este archivo contenía notas sobre tratos clandestinos, reuniones secretas y Holloway participación en una oscura estructura de poder. Esta organización no solo
para protegerlo, lo usaron como herramienta para mantener su control sobre la ciudad. Las notas en el archivo revelaron que la influencia de la organización se extendía más allá. Kingswood tenía conexiones con ciudades cercanas y los sobornos se canalizaban a través de los relatos anónimos, y aquellos que se atrevieron a hablar a menudo desaparecieron bajo circunstancias misteriosas. Holloway tenía la tarea de limpiar a cualquiera que cuestionara o amenazó la estabilidad de esta red. La presencia de la organización se extendió como una red, convirtiendo a cualquiera en una víctima potencial. Si no seguían las reglas no escritas, Michael leía cada línea, cada pieza. Completando el rompecabezas de la corrupción de Kingswood. Holloway no era solo un policía abusivo, era parte de una sociedad en decadencia. Sistema, un actor clave en una organización clandestina que controla toda la ciudad. Aquellos en posiciones más altas habían usado su poder para protegerlo, dándole libertad. Reinar para oprimir y destruir a cualquiera que se resistiera a la ira surgió dentro de Michael. Se dio cuenta de que Holloway no estaba actuando solo, y si quería derribarlo, tendría que enfrentarse a todo un sistema, pero también sabía que estos archivos eran la prueba irrefutable y clave de la verdad que Holloway y sus aliados habían intentado demostrar. Tan difícil de enterrar. Mientras Michael guarda cuidadosamente los archivos críticos en su mochila, escuchó un ruido afuera de un vehículo que se detuvo frente a la construyendo sus faros iluminando un rincón de la pared. Michael inmediatamente apagó su linterna, su corazón latía con fuerza y se agachó detrás de un viejo escritorio. Esforzándose por escuchar, los pasos resonaron en el silencio. Maldita sea, alguien está. Estuve aquí. Una voz fría y sospechosa dijo. Michael no reconoció la voz, pero sabía que se había quedado sin tiempo, así que se deslizó con cuidado por la ventana por la que había entrado y se lanzó silenciosamente hacia el interior. Sombras del bosque. A pesar de la adrenalina que corría por él, se sentía. No tenía miedo. Con los archivos en su poder tenía un arma para usar contra Holloway. Y lo usaría sin importar el costo. La batalla había entrado en una nueva fase y esta vez Michael estaba listo para contraatacar. Michael regresó a su cabaña. Antes del amanecer su respiración era pesada y sus pasos todavía eran trabajosos después de la tensa noche en la vieja comisaría. Estación colocó suavemente la mochila sobre la mesa, la abrió y miró fijamente los archivos dentro de estos documentos contenían la verdad sin adornos sobre Holloway Walters. ¿Y el sistema podrido que los protege? Pero ¿cómo podría exponerlos Michael? Sabía que no podía simplemente llevar los archivos a las autoridades locales en Kingswood. La verdad podría ser fácilmente torcida o enterrada por manos aún más poderosas que Halewas. Necesitaba una manera de exponer todo, un método que nadie pudiera detenerse. En la pálida luz de la mañana Michael encendió una vieja computadora portátil que no tenía. Se ha utilizado durante años. La pantalla parpadeó y cobró vida lentamente, sus pequeñas grietas reflejando la fragilidad del plan que estaba elaborando. Michael creó un anónimo. La cuenta de redes sociales eligió un nombre neutral y comenzó a cargar los archivos que había recopilado. Cada foto y cada página fue tomada con cuidado, revelando información condenatoria. Evidencia de los abusos de poder de Halewas y Walters. Michael agregó una breve subtítulos que resaltan la importancia de los documentos sin revelar su identidad. El violento Frank Holloway. Acciones contra miembros de minorías. Reiteradas denuncias de discriminación. Cubierto por la estructura de poder de Kingswood, eligió el momento perfecto temprano en la mañana, cuando la gente estaba revisando sus redes sociales. Michael hizo clic en publicar y vio cómo se cargaba la carga. Publicó. La pantalla se refrescó y el post apareció ante él enviando una ola de la energía nerviosa atravesó su cuerpo al principio, pero el poste no le llamó mucho la atención. Pero en cuestión de horas, los me gusta, los compartidos y los comentarios aumentaron. Se volcó en expresar su indignación por la mala conducta expuesta en los archivos. Algunos periodistas etiquetados, organizaciones de derechos humanos e incluso autoridades policiales superiores
Agencia. Sin embargo, las cosas no salieron bien una noche, ya que Michael estaba. Mientras revisaba los archivos para prepararse para su siguiente puesto, escuchó ruidos afuera. Cabaña al principio pensó que era solo el viento susurrando a través del bosque, pero el sonido de pasos cautelosos crujiendo sobre hojas secas lo alertó. Michael apagó las luces y tomó un palo de madera. Lo guardaba cerca de la puerta y miraba en silencio a través de la pequeña ventana. Un grupo de hombres con chaquetas oscuras y sin placas de policía se movía silenciosamente por el lugar. Michael reconoció al instante que no se trataba de gente común y corriente del pueblo. Eran profesionales que se movían con un propósito. Sus instintos le decían que los habían enviado. La oscura organización que había recuperado los documentos que había expuesto. Michael trató de mantener la calma, pero un fuerte tocaron la puerta y él saltó. Michael Carter, sabemos que estás ahí. Entrégalo. Lo que tienes o nos veremos obligados a venir, con voz fría exigida sin tiempo para. Michael metió los archivos más importantes en una pequeña mochila y abrió la puerta trasera y se deslizó hacia el bosque. Tuvo que dejar la cabaña atrás sabiendo que significó abandonar su único refugio en lo profundo del bosque. Sombras. Michael escuché que rompían la puerta de la cabaña y el sonido de los muebles volcados, pero los intrusos no se detuvieron. Allí, al descubrir que Michael no estaba dentro, se separaron para buscarlo. Michael vio los rayos de las linternas recorriendo los árboles cercanos y se oyeron disparos de advertencia que hicieron que el aire se sintiera opresivo. Se movió lenta y cuidadosamente sin dejar rastro salvo un aguacero repentino. Volvió el suelo fangoso exponiendo sus huellas durante horas. Michael estaba. La fatiga y la tensión perseguida sin descanso comenzaron a desgastarlo, pero los pensamientos de lo que había logrado, los archivos que había expuesto y la verdad que estaba protegiendo, lo mantuvo avanzando. Sabía que si lo atrapaban, no sería solo suyo. La vida estaba en juego, pero la evidencia invaluable por la que había arriesgado todo para asegurar finalmente. Cuando los rayos de la linterna se desvanecieron y los gritos de sus perseguidores se hicieron distantes, Michael encontró refugio temporal debajo un gran árbol. Sus manos agarraron la mochila con fuerza, todavía sosteniéndola. Documentos por cuya protección había arriesgado su vida, pero una cosa estaba clara. No era solo una batalla pública, era una guerra encubierta que necesitaba estar preparado para enfrentar. Después de escapar, Michael pasó la noche en el bosque demasiado asustado para regresar. La cabina sabía que la organización no solo quería recuperar los archivos. Querían eliminarlo para silenciar la filtración. Por primera vez Michael entendí completamente que esta lucha no era solo para exponer la verdad, era sobre sobrevivir. La noticia del correo se extendió por Kingswood como un reguero de pólvora. Michael notó el cambio inmediato en la ciudad. Las escaleras dirigidas hacia él crecieron más frío y más hostil. Algunos habitantes del pueblo hablaron mal de él abiertamente. Conversaciones fuera de la tienda de comestibles, rumores sobre el alborotador interrumpiendo. La paz de Kingswood se extendió rápidamente. Algunos incluso llegaron a la cabaña de Michael y golpearon la puerta y gritando: Carter, ¿quién te crees que eres para hacer esta payasada? Sal de aquí antes de que las cosas empeoren. Michael se quedó en silencio detrás de la puerta negándose para responder. Él sabía que no estaban allí para escuchar la verdad, sino para proteger la fachada que Holloway y el sistema habían construido para la ciudad. Todavía cada amenaza se sintió como un corte más profundo en su determinación. Unos días después de la publicación se volvió viral. Michael se dio cuenta de que lo estaban siguiendo un extraño auto estacionado cerca de su casa. Cabina sus ocupantes mirando abiertamente en su dirección otra vez mientras caminaba. A través de la calle principal, vio la mirada gélida de Holloway desde su coche patrulla. Mira que le advirtió que esto no había terminado. Michael sabía que había encendido una batalla mucho más grande. Más grande de lo que había anticipado al exponer la verdad que había desafiado no solo Holloway y Walters, sino todo el sistema que los protegía.
pero él no tenía lamentos debajo del miedo. Una cosa quedó clara: la verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Sentado en su pequeña cabaña, Michael miraba su teléfono. Pantalla iluminada con miles de notificaciones de un periodista de una importante. El periódico le había enviado un mensaje solicitando una entrevista con la persona detrás de la publicación de un informe nacional de derechos humanos. La organización había compartido su publicación exigiendo una investigación completa, pero también sabía que con la extensión del poste hizo que el peligro se acercara a Holloway, y Walters no lo haría. Sentarse extrañamente por la lucha ya no era solo una cuestión de supervivencia, se trataba de creando un cambio. Michael percibió el peligro incluso antes de que llegara, ya que la publicación se había vuelto viral. La atmósfera alrededor de su cabaña había cambiado. El silencio ya no era pacífico, era una señal de que algo extraño se avecinaba. Escaleras hacia autos estacionados con propósitos poco claros y la sensación de ser observado lo mantenían en un estado de constante vigilancia esa noche mientras el viento frío barría el bosque que rodeaba a él. Cabina. Michael estaba empacando artículos esenciales en una pequeña mochila que no sabía exactamente cuándo, pero sabía que Holloway y Walters no se quedarían de brazos cruzados y que había llegado el sonido de un motor que resonó en la noche tranquila cada vez más fuerte. En ese momento Michael miró a través de la pequeña ventana y vio que los faros iluminaban el camino que conducía al. En la cabina se encontraba el familiar coche patrulla de Holloway. Su corazón latía con fuerza cuando vio las figuras sobresalen del alto e imponente cuerpo de Holloway y de la presencia más tranquila de Walters. Michael no esperó a que se acercaran, apagó la cabina luces, agarró su mochila y silenciosamente abrió la puerta trasera. La voz de Holloway sonó agudo y claro en la noche. Carter, sé que estás ahí, sal. Ahora o empeoraré las cosas mucho. Michael no respondió y se deslizó. Al salir por la puerta trasera se adentró en el bosque y sus pies se encontraron instintivamente su camino a través del terreno y hacia las sombras del bosque una vez suyo. El santuario ahora se había convertido en un campo de batalla que Holloway usaría para su beneficio. Y Walters irrumpió en la cabaña destrozando la puerta principal sin vacilación. Desde una distancia segura en el bosque Michael podía oír los muebles volcados y el enojo de Holloway. Maldiciones, cuando no encontraron nada ese bastardo se fue a Holloway, rugió Rick. Agarró la linterna, no pudo haber ido muy lejos. Michael observó en silencio mientras los rayos de las linternas comenzaron a atravesar los árboles y los dos hombres salieron de la cabaña y se aventuraron en el bosque. Lo que no sabían era que aquí Michael tenía la ventaja. Se movía ligeramente y sin hacer ruido, manteniéndose envuelto en la oscuridad. Michael pasó meses explorando este bosque, conocía cada camino, cada hoyo, cada caída. Árbol. Pero no se trataba solo de escapar, esta era su oportunidad de contraatacar. Michael comenzó a usar las habilidades de supervivencia que había perfeccionado y rápidamente montó un sencillo pero trampas efectivas: una enredadera tendida entre dos troncos de árboles, un montón de ramas sueltas, rocas en una pequeña pendiente y algunas ramas secas dispuestas para crear ruidos fuertes. Cuando Holloway y Walters se adentraron más en el bosque, se sintieron perturbados. Los rayos de la linterna se movían entre los árboles. Michael sabía que había llegado el momento. Arrojó una piedra a un arbusto cercano y el ruido hizo que ambos hombres se giraran. Armas en la mano, su tensión es palpable. Carter, sé que estás ahí afuera, Holloway. Gritó su voz cargada de frustración. Momentos después Walters tropezó con uno de las trampas de Michael. Una enredadera colgada a lo largo del suelo hizo caer con fuerza su arma. Resbalándose de su mano, maldita sea, Walters gruñó luchando por levantarse de nuevo. Holloway se dio la vuelta, agarró a Walters por el cuello y lo jaló hacia arriba. Más cuidado, está jugando con nosotros. Michael siguió moviéndose en las sombras y
Creando ruidos débiles intencionalmente, una ramita que se rompía detrás de ellos hizo que Holloway giró en redondo con su arma apuntando hacia el sonido. Walters ahora estaba visiblemente inquieto. Frank sabe exactamente lo que hace, no deberíamos seguir así, dijo Walters. Su voz temblaba levemente. Cállate, Rick. No me iré hasta que lo encontremos. Holloway se quebró, aunque su frustración era evidente desde su punto de vista. Michael pudo ver que Holloway estaba empezando a perder la compostura. La primera vez que Holloway no tenía el control, estaba acostumbrado a que la gente le temiera y le obedeciera. Él, pero aquí en el bosque, era el vulnerable mientras pasaban por una pendiente. Michael usó una rama grande para empujar las rocas sueltas que había preparado antes. Las rocas cayeron con un estruendo atronador. El ruido obliga a Holloway y Walters a saltar a un lado para evitarlos. Carter, hijo mío. De un __, Holloway gritó con su voz una mezcla de ira y miedo, pero Michael no. Responder su silencio fue su arma más efectiva, profundizar en su sentido de inquietud después de casi una hora de vagar por el bosque. Holloway finalmente admitió la derrota. Estamos de cabeza y de espaldas, Rick, dijo con voz hirviendo. Con frustración, pero juro que esto no ha terminado. Michael observó desde la distancia cómo se retiraron a la cabaña, los rayos de sus linternas se desvanecieron en la noche, él se sentó tranquilamente en la oscuridad, sintiéndose. Su corazón latía más lento, esto no era solo una pequeña victoria, era una declaración de que no sería fácilmente derrotado. Holloway había intentado atacar, pero había aprendido que Michael no era una presa fácil. La batalla realmente había comenzado y Michael sabía que tendría que estar un paso adelante si quería sobrevivir. Michael se sentó en su cabaña a la luz de una pequeña lámpara de aceite parpadeando a través de las paredes de madera. Podía sentirlo en sus huesos. Holloway no dejaría que el fracaso de la cacería anterior quedara sin respuesta. La paz temporal que tenía ahora era simplemente la calma antes de una tormenta mucho más grande que él. Sabía que necesitaba ayuda, pero en Kingswood, ¿quién se atrevería a oponerse al sistema que Holloway y los que estaban detrás de él habían construido? La respuesta que llegó antes de lo esperado. Una mañana temprano, cuando la débil luz del sol se filtraba por las ventanas, Michael escuchó un golpe en la puerta y se detuvo. Lo que estaba haciendo era que su corazón se aceleraba, su cabaña estaba aislada y nadie del pueblo venía. Aquí sin motivo alguno abrió la puerta con cautela, apoyando la mano en el marco. Lista para actuar si fuera necesario, frente a él estaba una mujer joven. Expresión cansada pero sus ojos resueltos. Michael Carter preguntó, su voz ronco pero firme. Ese soy yo, respondió mirándola fijamente. ¿Quién eres tú? Soy Sarah Miller. Ella dijo que necesito hablar contigo y creo que necesitas escucharme. Michael dudó, pero la sinceridad en su voz lo impulsó a hacerse a un lado e invitarla a entrar. No recordaba haberlo hecho nunca. La había conocido antes, pero había algo en sus ojos, un dolor familiar. La ira latente que le decía que ella no era un enemigo. Sarah se sentó frente a Michael. Sus manos se apretaron fuertemente como para evitar que temblaran. Sé que eres tú. ¿Quién publicó esos documentos? Ella comenzó, y sé que Holloway no se detendrá hasta. Está silenciada, pero no puedo soportarlo más. Ella compartió su historia, un cuento. Michael había escuchado variaciones con demasiada frecuencia últimamente, pero aún así lo llenaba. Con indignación, Sarah había vivido en las afueras de la ciudad donde su familia tenía un negocio. La pequeña tienda a la que Holloway acudía con frecuencia, inicialmente bajo el pretexto de cortesía, pero finalmente revelando su verdadera naturaleza cuando el padre de Sarah se negó. Para pagar la tarifa de protección que Holloway exigió, Holloway usó su poder para manchar el nombre de su familia. Su padre fue arrestado por cargos falsos y su tienda cerró y su familia se vio obligada a abandonar Kingswood en desgracia. Me quedé
Porque no tenía otro lugar a donde ir, dijo Sara con la voz quebrada, pero he tenido suficiente. Quiero ayudarte. Michael se cosa sobre Holloway sustrato sus conexiones que quizás aún no hayas encontrado. Michael la miró con una sensación. Un sentimiento de gratitud brotó en su interior, sabía que no podía hacer esto solo y Sara, con su conocimiento y coraje, podría ser el aliado que necesitaba con la ayuda de Sara. Michael comenzó a recopilar más información que lo llevó a lugares que solo conocía hace mucho tiempo. Un residente de Kingswood conocería una antigua oficina que alguna vez se usó para reuniones secretas. Lugar apartado en el bosque donde Holloway a menudo se reunía con su cómplice. Las piezas del rompecabezas de la corrupción de Kingswood comenzaron a encajar y Michael se sintió cada vez más cerca de su objetivo, pero la ayuda no se detuvo con Sara, una vieja amiga de David de Michael. David apareció inesperadamente, era una de las pocas personas en Kingswood. Michael todavía confiaban en que habían entrenado juntos durante la temprana carrera de MMA de Michael cuando David se enteró de la situación de Michael y de inmediato ofreció su apoyo. No puedo. Cree lo que te han hecho. David dijo que si necesitas algo, solo dilo. Te ayudaré. Michael al principio Michael se sintió aliviado de tener otro ala pero Sara no estaba del todo convencida de que miraba a David con recelo, pero eligió no expresar sus dudas para evitar que la situación se tense innecesariamente. Se desenredó una semana después, justo cuando Michael y Sara se preparaban para lanzar una nueva película. Evidencia que habían descubierto una noche mientras Michael organizaba los documentos. Sara noté que faltaba uno de los archivos más críticos. Michael, ¿alguien sabe? ¿Qué más sabes de este lugar?, preguntó con su voz llena de preocupación. No, Michael respondió, pero un pensamiento lo golpeó de inmediato a menos que no tuviera tiempo para terminar la frase. Mientras un coche se detenía frente a la cabaña, Michael miró a través de la ventana y vi a Holloway salir acompañado del corazón de David. Michael se hundió cuando se dio cuenta de ello. David caminó lentamente hacia la cabaña. Su mirada evitando a Michael, incapaz de mirarlo a los ojos. Detrás de su expresión fría había una claro conflicto interno. ¿Crees que quería hacer esto, Michael? David dijo, su voz temblando a pesar de sus intentos de sonar sereno, pero no lo entiendes. No tenía elección, él tenía todo sobre mí. Si no iba con mi familia, sería destruido como tantos otros. Michael se quedó congelado en la confesión. En ese momento comprendió que la presión que Holloway había ejercido para manipular a David no eran solo amenazas personales, pero las dirigidas a las personas que le importaban a David, pero la traición sin importar el motivo. Aún así fue un golpe devastador. David, confié en ti, Michael dijo con voz pesada. Con decepción, pero eso no cambia el hecho de que elegiste traicionar. David me miró hacia abajo sin poder responder. Detrás de él, Holloway se quedó con una expresión de suficiencia. Sonrisa en su rostro. Te lo dije, Carter. Holloway dijo fríamente, confiando en cualquiera en Kingswood es un error. Michael apretó los puños sintiendo que la ira crecía en su interior. Él, pero sabía que tenía que mantener la calma. Esta pelea ya no se trataba solo de él. Era necesario proteger a Sara y garantizar que la verdad quedara expuesta frente a traición y peligro inminente. Michael tuvo que tomar una decisión, ponerse de pie y luchar ahora, o retirarse para preservar su oportunidad de contraatacar. La batalla con Holloway había llegado a su etapa más intensa. Michael apretó las correas de la mochila sobre sus hombros mientras se retiró a las sombras del bosque. Los faros del coche patrulla de Holloway iluminó el área frente a la cabaña y su fría voz resonó en Carter. No te molestes en correr, sé que estás aquí a su lado. Walters permaneció en silencio. Con la pistola en la mano y sus ojos tensos delatando inquietud, Sara se aferró al brazo de Michael. Detrás de él, su agarre era fuerte, como si suplicara protección. Sus opciones eran limitado. Michael se volvió hacia ella con su mirada firme. Tenemos que movernos ahora. Confía en mí, lo sé.
Cómo conducirlos a una trampa. Los dos se deslizaron rápidamente hacia la oscuridad del denso bosque dejando a Holloway y Walters de pie en el patio abierto frente a la cabaña. Holloway le hizo una señal a Walters para dividirnos y buscar, ir a la derecha y flanquearlo. Yo tomaré este lado. Gruñó Michael. Conocía cada camino y punto de referencia en el bosque. Este era su hogar. El césped que había pasado los meses viviendo tranquilamente aquí había hecho del bosque una parte de él y ahora sería su arma como. Los pasos de Holloway y Walters se acercaban. Michael se detuvo rápidamente y señaló. Sara, a un escondite seguro detrás de un denso dosel de árboles, no te muevas hasta que yo. Vuelve, le ordenó. Ella asintió con la cabeza, sus ojos llenos de preocupación pero confianza. Michael continuó hacia adelante, esta vez lentamente y con cuidado eligió un lugar. Cerca de un claro donde había preparado trampas sencillas antes se extendía una enredadera. Entre dos troncos de árboles se amontonaban ramas precariamente colocadas sobre un pequeña pendiente. Todo estaba listo esperando a ser activado. Holloway fue el primero. Para entrar en la zona de trampa, avanzó indiferente al inquietante silencio del Michael del bosque. Se agazapó detrás de un árbol y arrojó una pequeña piedra hacia la derecha. El ruido hizo que Holloway girara su arma y Carter gritó su voz. Haciendo eco mientras escaneaba la oscuridad, dio otro paso y la primera trampa de Michael. Saltó a la vida un montón de ramas grandes que cayeron por la pendiente y fallaron por poco. Holloway se tambaleó hacia atrás maldiciendo en voz alta, pero su ira solo alimentó su falta de control. ¿Crees que estos trucos infantiles pueden detenerme? Te encontraré en él. Por otro lado, Walters también estaba luchando. Una enredadera colgada en el camino lo hizo tropezar, enviándolo al suelo con el arma deslizándose de su mano. Walters gimió tratando de levantarse, su expresión estaba cansada y tensa. Estaba claro que no lo hizo. Quería estar allí y Michael se dio cuenta cuando Walters se puso de pie tambaleándose. Emergió de la sombra sosteniendo una gran rama levantada sobre su cabeza, pero se detuvo cuando vio la mirada de Walters. Los ojos esperan, dijo Walters rápidamente, su voz baja pero sin hostilidad. No estoy aquí para hacerte daño. Michael no bajó la rama pero tampoco se acercó más. Entonces, ¿por qué estás con él? Walters respiró profundamente y sus ojos se movieron como si buscando las palabras adecuadas. Holloway me obligó, amenazó a mi familia. Esposa e hija. Si no sigo sus órdenes serán sus próximos objetivos. Michael se quedó mirando. Walters buscaba el engaño pero no encontró ninguno. Walters parecía un hombre atrapado en una situación de la que no podía escapar. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? Michael preguntó con voz firme pero ya no amenazante. Walters bajó la voz. Manos mostrando que no tenía intención de pelear. No puedo enfrentarlo pero tampoco quiero seguir ayudándolo. Si tienes un plan, haré lo que sea necesario para ayudar. Solo prométeme que lo harás. Protege a mi familia. Michael dudó por un momento antes de asentir. Bien, pero tú. Tengo que hacer exactamente lo que digo. Los dos rápidamente comenzaron a trabajar juntos. Michael llevó a Walters a otro lugar del bosque donde había preparado una trampa más grande. Esta vez no necesitaron mucho. Es hora de prepararlo. Holloway, consumido por la ira y la impaciencia, no se dio cuenta. Estaba siendo atraído a medida que se aventuraba más profundamente en el bosque, los ruidos y el silencio. A su alrededor solo aumentó su frustración por primera vez. El depredador se había convertido en presa, gritó y maldijo, su desesperación creciendo con cada paso que daba. Cuando entraba en la zona final, Michael y Walters ya estaban en posición. Una gran rama atada con una cuerda estaba lista para caer y bloquear su escape. Michael le hizo un gesto a Walters para que se quedara callado y esperara el momento adecuado. Holloway no se dio cuenta de lo que le esperaba hasta que fue demasiado tarde. La trampa estaba. Se desencadenó y se encontró acorralado en un espacio estrecho sin salida.
Michael salió de las sombras, su mirada era fría y resuelta. Michael no era. Simplemente luchaba por sobrevivir y estaba decidido a demostrar que Holloway no era invencible. Y esta vez Holloway tendría que enfrentarse a la verdad que había pasado tanto tiempo intentando enterrar en la tenue luz de la luna. Se filtraba a través del dosel y proyectaba tenues manchas de luz sobre el suelo del bosque. Michael se paró frente a Holloway con su. Respirando con firmeza, su mirada era tan afilada como el acero a pesar de estar atrapado en la de Michael. La trampa final. Holloway mantuvo su arrogancia habitual, no tenía miedo ni. Al menos no quería demostrarlo, así que finalmente decidiste salir y enfrentarlo. Me dijo Holloway con un gruñido y una sonrisa de suficiencia que se extendió por su rostro. Pensé que seguirías escondiéndote como una rata cobarde. Michael no respondió y dio un paso adelante. Poco a poco su cuerpo, perfeccionado a través de años de entrenamiento de MMA, estaba listo, pero él sabía esto. La pelea no fue solo física, fue psicológica, una confrontación con él. El miedo y las fuerzas opresivas que representaba Holloway. Holloway se lanzó hacia adelante con su arma. Levantado, pero Michael fue más rápido. Una poderosa patada secundaria envió el arma volando fuera de la mano de Holloway y en el suelo. Holloway tropezó, pero rápidamente se recuperó. Al tiempo que cargaba contra Michael con todas sus fuerzas, los dos se enfrentaron en la oscuridad del bosque. Michael, con la precisión y la habilidad de un luchador experimentado, rápidamente ganó el control y sus golpes no solo eran poderosos sino que estaban dirigidos con destreza. Atacó los puntos débiles de Holloway, pero Holloway no era un oponente fácil. Luchó sucio, dio puñetazos y patadas e incluso agarró ramas rotas para usar sus. Las armas son todo lo que tienes, gritó Carter Holloway con su voz llena de ira y desesperación, pero debajo de su desafío, Michael podía ver miedo en su. Los ojos de Holloway se dieron cuenta de que esta vez ya no tenía el poder absoluto. La pelea se prolongó, ambos hombres se estaban cansando pero se negaban a rendirse. Michael sabía que tenía que derrotar a Holloway no solo con fuerza sino con determinación. Dejó de mirar fijamente a Holloway con una mirada de acero. ¿Quién te crees que eres para? ¿Oprimes a otros? ¿Crees que tu poder te protegerá para siempre, Michael? Exigió su voz llena de furia controlada. Eres solo un peón. Peón en un sistema podrido. Holloway se burló aunque su respiración era entrecortada. No lo entiendo, Carter, dijo que su voz estaba cargada de veneno. ¿Crees que soy yo? El mayor problema aquí es que hago lo que tengo que hacer para mantener el orden en Kingswood. Incluso sé cuántas personas están detrás de mí, continuó con su tono amargo, no lo sabes. Entiendo que la gente de Carter como yo somos solo la superficie, esta organización tiene recursos y poder más allá de lo que puedas imaginar, controlan no solo a la policía sino también a el poder judicial, la prensa e incluso el gobierno. Lo que están tratando de hacer es mete la pata en un avispero mucho más grande de lo que crees. Michael se quedó en silencio pero sabía. Las palabras de Holloway no eran solo amenazas, podía sentir la enormidad de lo que estaba enfrentando, una enorme máquina incrustada. En cada rincón del bosque del rey, Michael apretó los puños pero mantuvo la cabeza en alto. Con postura. Entonces dime quién dijo quién mueve los hilos. Holloway se rió pero su risa era amarga y burlona. Esta organización no morirá solo por eso. Yo, la gente que está por encima de mí, aquellos de los que ni siquiera sabes los nombres, me reemplazarán en el momento en que caiga. Solo soy un engranaje en la rueda. No puede romper toda la cadena. Las palabras de Holloway no. Para disuadir a Michael, sabía que, si bien Holloway no era la raíz del problema, derribarlo era el primer paso en una. Movimiento decisivo, Michael asestó un poderoso puñetazo a la mandíbula de Holloway, enviándolo al suelo. Holloway yacía tendido. Allí su respiración se agitaba pero la sonrisa permanecía en su rostro. Has vencido.
Joey Carter dijo con voz débil pero aún desafiante, pero no has vencido. Kingswood, esta ciudad, la podredumbre de la ciudad es profunda, nadie te creerá. Michael miró hacia él con su mirada firme. Ellos dijeron porque yo. Ten la verdad y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Michael no mató a Holloway, sabía que el verdadero cambio requería exponerlo y llevarlo ante la justicia. Walter sabía. Fue testigo de todo, salió de las sombras y ayudó a Michael a atar a Holloway. Lo llevaré de regreso a la ciudad, dijo Walters con su voz llena de determinación. Esta vez haré lo correcto, pase lo que pase. Michael asintió reconociendo que las acciones de Walters no eran solo un acto de redención sino el primer paso en lucha en el sistema. La batalla había terminado, pero la guerra contra Kingswood. La corrupción apenas había comenzado y el sonido de las sirenas de la policía resonó en Kingswood. Destrozado el silencio habitual de la pequeña ciudad. Holloway, atado y escoltado, había perdido su arrogancia característica. Walters caminaba a su lado, su rostro sin emociones. Pero en sus ojos había un destello de algo diferente, tal vez una fugaz sensación de liberación. Una multitud se había reunido afuera de la nueva estación de policía. Sus ojos se llenaron de una mezcla de ira y escepticismo mientras observaban a Holloway. A cada paso desde la distancia, Michael permanecía en silencio observando. Que sabía que el arresto de Holloway fue solo el comienzo de la verdad que había revelado. A través de su publicación anónima no solo había sacudido a la ciudad sino que también había llamado la atención de la prensa nacional y organizaciones de derechos humanos. En los días posteriores al arresto de Holloway, Kingswood se convirtió en el epicentro de una gran investigación. Periodistas y reporteros inundaron la ciudad. Los flashes de sus cámaras y preguntas inquisitivas que exponen los rincones más oscuros de Kingswood Michaels. La publicación anónima se había difundido mucho más allá de la ciudad y llegó a foros y medios importantes. Los outlets se convierten en un símbolo en la lucha contra el abuso de poder y la corrupción. Holloway enfrentó una letanía de cargos que incluían abuso de poder, violencia y encubriendo actividades ilegales. Walters, mientras inicialmente estaba bajo sospecha, cooperó con la investigación proporcionando información sobre la oscura organización que Holloway había insinuado. Sin embargo, sacar a la luz a los autores intelectuales de esta organización resultó ser un desafío mucho mayor que los archivos que Michael tenía. Los testimonios recopilados y de Walters fueron solo la punta del iceberg de la sombra. Organización Holloway había hecho referencia a una red de poder que se extendía desde él. Desde pequeños pueblos hasta altos funcionarios bancarios continuaron operando. Los investigadores encontraron que los líderes de esta organización había borrado rápidamente la evidencia utilizando a Holloway como chivo expiatorio para cargar con todo el peso del crimen. Acusaciones. Observando los acontecimientos desde la barrera, Michael se dio cuenta de esto. La victoria fue solo temporal. Holloway fue arrestado, pero el sistema al que servía permaneció intacto. Los verdaderos poseedores del poder nunca se habían revelado y estaban elaborando estrategias silenciosas para mantener su control. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Michael se paró en el borde del bosque mirando la ciudad desde lejos. Apareció Kingswood. Estaba tranquilo bajo la luz dorada, pero sabía que esta pieza era una fachada frágil detrás. Las pequeñas casas y las calles familiares esconden oscuros secretos que aún no han sido descubiertos. Sara se acercó de pie junto a él con la mirada también tan fija en la ciudad. ¿Crees? ¿Cambiarán?, preguntó con su voz suave pero teñida de duda. Michael permaneció. Guardó silencio durante un largo momento antes de responder. El cambio no viene de los que están arriba, dijo, viene de la gente que se niegan a someterse a las personas que están dispuestas a ponerse de pie y luchar contra sus palabras. No eran solo para Sara sino también para él mismo. Michael sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no podía parar ahora. Esta pelea no era solo por
Hoyowayo Kinsuot se trataba de todos aquellos que habían sido oprimidos aquellos. Aplastado bajo un sistema roto, Michael se alejó de la ciudad con la mirada fija. En el bosque profundo donde había encontrado la fuerza y el coraje para luchar, ya no era alguien que huía, era un guerrero, símbolo de resistencia, con una determinación ardiente en su corazón. Michael se adentró en las sombras del bosque sabiendo que la luz de la verdad y la justicia esperaba al otro lado. Su batalla estaba lejos de terminar y esta vez no se detendría hasta que el sistema fue completamente desmantelado. La historia de Michael Carter es un testimonio de cómo la verdad y el coraje pueden generar cambios incluso cuando nos enfrentamos a fuerzas poderosas y corruptas. ¿Pero puede un solo individuo desmantelar verdaderamente todo un sistema podrido? ¿Qué crees que debería hacer Michael a continuación para continuar su lucha? Comparte tu opinión. Pensamientos en los comentarios a continuación si encontraste esta historia significativa y hace reflexionar. No olvides darle me gusta, compártelo con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas más historias inspiradoras. Gracias por unirte a nosotros.